Vamos a continuar. ¿Amén? Estamos en Lucas, el último pasaje, y tiene que abrir Biblia o buscar. Yo no sé otra cosa sino como Pablo, sino las Escrituras. Y estamos viendo el último versículo que estuvimos haciendo referencia, fue Lucas capítulo 21. Y estuvimos viendo la porción, o una parte de la porción, que habla de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Que como veremos, y espero poderles presentar, si Dios lo permite, de manera clara, era el juicio contra la ciudad de Jerusalén previamente anunciado en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cuál es el origen de esa profecía, que realmente va mucho más atrás que Daniel. Para poder entender y ver lo que estamos diciendo y hacer las conexiones bíblicas, me gustaría que podamos retomar el versículo 22 de ese capítulo 21 del Evangelio de Lucas, o sea, Lucas 21, versículo 22. Voy a leerlo y dice de la siguiente manera: porque estos son días de retribución. La palabra retribución es día de castigo. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Si usted mira en alguna de sus Biblias, podría ser que usted tenga una referencia que lo va a conducir a Oseas capítulo 9. Es una referencia a ver. Pero yo quisiera llevarlos a la profecía que en nuestro estudio consideramos es el Génesis, en términos del origen, de cuando por primera vez comienza Dios a hablar de manera clara qué era lo que iba a suceder con el pueblo de Israel cuando llegasen los postreros días de los que habla el Nuevo Testamento. Y ese día de retribución o ese día de venganza, la profecía de base está en los libros de Moisés. Yo no recuerdo en mi tiempo y en lo que llevo de estudio que alguien me hubiese hablado de escatología usando a Moisés. Y creo que ya van viendo por qué. Porque hemos hecho una desconexión principalmente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que vayamos a Deuteronomio capítulo 31. Vamos al Antiguo Testamento, quinto libro de la Biblia, según el orden que tenemos. Y vamos a ir al capítulo 31. Yo no voy a poder cubrir y no puedo entrar en todos los detalles del capítulo 32. Necesitaría la conferencia para él. Pero espero poner parte del contexto y animarlo a que usted lo estudie. Hay un libro que escribí corto sobre ese capítulo 32. Se llama El Cántico Profético de Moisés. Y es que es un cántico profético, va a ver. Pongámonos juntos en contexto, iniciamos la lectura en el capítulo 31, versículo 1, y dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Así que habría Moisés, su ministerio terminaría ahí y daría paso al inicio formalmente del ministerio de Josué, quien había trabajado con Moisés. Pero ahora Josué sería la persona clave en lo que iba a suceder en el evento de cómo el pueblo entraría a conquistar la tierra de Canaán. Versículo 4 dice: y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og,
reyes de los amorreos, y con su tierra, y a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Ya ve que se habla del concepto que vimos, la tierra. ¿Recuerdan cuando estábamos en Mateo 24 y habla que vendría, o en Lucas 21, que habría juicio sobre la tierra? El concepto de la tierra ligado a ¿qué? A la promesa dada a Abraham de entrar en la tierra, pero era una referencia a Canaán, a la tierra que iban a poseer, no a la tierra del planeta Tierra. Y Jehová va delante de ti, versículo 8, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin, escuche, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, que ese año de la remisión es el año del perdón, y el año de la remisión es el año de la llegada del Mesías. Es el momento en Lucas 4 que Jesús está en la sinagoga y le entregan el libro de Isaías y está leyendo el día de la remisión y le dice: se ha cumplido, yo soy la remisión, yo soy su liberación. En la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Así que Dios le va a dar a Moisés una revelación que va a ser colocada, escrita, entregada al pueblo, y debía ser comunicada sin falta y obedecida cada 7 años. El pueblo estaría escuchando este mensaje y va a ver que la razón por la que debían escucharlo cada 7 años es que el pueblo tenía que tener memoria de lo que iba a suceder. Y por otro lado, aquellas generaciones que habían nacido dentro de ese periodo donde ya se había predicado, se había enseñado el cántico profético, debían comenzar a escuchar desde niños lo que Dios haría en los postreros días. Va a ver. Así que la escatología nos envuelve a todos. Mira lo que dice, versículo 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan. ¿Qué? Bueno, los que luego de haberse cumplido esos 7 años y haber escuchado, nacieron posteriormente, volverían a escucharlo. Por eso era necesario que se repitiera. Todo Israel debía conocer esto, y vamos a ver qué es lo que debían. ¿Cuál es el anuncio tan importante? Que cada 7 años había un día que todo Israel, niños, nadie podía faltar, debían escuchar este anuncio. Y los hijos de ellos que no supieron, versículo 13, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais. ¿Ves? La tierra a donde vais. No toda la tierra, sino el concepto de tierra ligado a Canaán, la tierra que yo les voy a dar, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube,
y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo, o sea, la presencia de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Ahora viene la parte escatológica. Escuchen. Y este pueblo, no otro, Israel. Y este pueblo, hasta aquí Moisés ha sido el instrumento de Dios, la voz profética de Dios, la tipología del libertador del pueblo, pero él no es el libertador, él no puede introducir al pueblo a la tierra prometida, porque él es un tipo, es una figura de Cristo. Pero ahora se le dice lo que va a suceder. Y este pueblo se levantará y fornicará. Cuando habla de fornicación, está hablando en el lenguaje de pacto, en este capítulo. Porque la relación en la que se encuentra Israel es una relación de pacto marital. Si Dios le habla al pueblo y dice, estamos en una relación de pacto, ¿en qué pacto? ¿Cómo entiendo el pacto? Solo en obediencia, nos ha dado unas leyes, debemos cumplirlas para que el pueblo tuviera algo concreto, no abstracto, tangible. Dios le dice, véanlo como un pacto marital. Por lo tanto, cuando Israel iba a adorar a otros dioses, el pueblo lo veía como que estaba adulterando con otra mujer. Ese es el contexto. ¿Qué pueblo iba a fornicar? Este pueblo vivió en fornicación todo el tiempo. Yo, con todo respeto, no entiendo qué es lo que no se entiende. Pero sigamos. Este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Si el pueblo iba a invalidar el pacto, necesitamos ver qué establece el pacto para poder entender cuáles serían las consecuencias de la invalidación del pacto. Ve, todo el tiempo tenemos que regresar al Antiguo Testamento. ¿Cómo la iglesia espera entender el Nuevo Testamento si el Antiguo Testamento es imposible? Por eso navegamos superficialmente. Usted oye una predicación de Juan capítulo 3 sin alejarme y una predicación de Juan capítulo 3 que no tome como base, por ejemplo, uno de los capítulos, bases como Ezequiel 36, está perdido el predicador. Está usted en Ezequiel capítulo 34 y habla del pastor. Ese pastor es el pastor de Juan 10. Cuando Jesús está diciendo en Juan 10, yo soy el pastor, no es una mera analogía, está diciendo, yo soy el Salvador, soy el Mesías. Soy aquel que profetizó Ezequiel capítulo 34, donde Jehová dice, yo iré y salvaré a mis ovejas. Pero luego de aseverar que Dios iría, dice, pero voy a enviar al Hijo del trono de David, Cristo. Entonces, cuando Jesús afirma que es el pastor, no es solo una figura, una imagen del cuadro del pastor sobre las ovejas. Es mucho más profundo. Pero no lo podemos ver si no regresamos al Antiguo Testamento. Si iban a violar el pacto, entonces necesitamos saber cuáles son las implicaciones de la violación del pacto. Tengo que decirlo, aunque lo he repetido muchas veces y no nos va a dar tiempo. Lo voy a mencionar, pero le voy a decir cuál es la referencia a verlo. Debe usted no menos de ir a Deuteronomio, capítulo 28, hasta el 32 o 33. Porque allí se estipulan las bendiciones y maldiciones sobre la violación del pacto. Y no solamente Deuteronomio es importante, sino el libro de Levítico. Y en el libro de Levítico, el capítulo vital, de hecho, ese es el capítulo ausente en la interpretación de Apocalipsis, que lleva alguno a decir, no, Apocalipsis usa gematría judía. No usa ninguna gematría judía. En Apocalipsis se habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. No son 21 juicios.
El séptimo sello, de ese sello vienen las 7 trompetas, están unidos. Esas trompetas son el séptimo sello. Y la séptima trompeta da paso a las 7 copas de la ira de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué 7, 7, 7? Oh, gematría judía. Si el 666 es la bestia, el 777 es el de Dios. Si dejáramos que la Biblia interprete la Biblia, que es lo que yo como pastor me he comprometido y así enseño, así predico en nuestra iglesia, le garantizo que si usted va al libro de Levítico, es más, se lo voy a probar, Levítico 26. Levítico capítulo 26. Dios le había dicho al pueblo cuáles serían las consecuencias de la desobediencia. Porque el pueblo está en una relación ¿de qué? De pacto. Y Dios le está revelando a Moisés, este pueblo va a entrar, va a fornicar, va a violar el pacto. Y ese pueblo no se imagina lo que va a venir sobre ellos. Si usted mira la perícope, el encabezado, el titular, en mi Biblia, en la parte superior, al versículo 14, algunas Biblias lo tienen de manera diferente, algunas Biblias no colocan esto no es parte del manuscrito original, pero en ocasiones nuevamente nos ayuda a entender o nos dirige, nos da el punto central de lo que se pretende o lo que los traductores entendían si iba a hablar. Mi Biblia dice consecuencias de la desobediencia, que es de la violación del pacto. Inicio la lectura en el versículo 18. No se puede entender. Voy a iniciar en el 14 para que tomen el cuadro. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. Ya hemos hablado que los mandamientos uno no escoge. El cristianismo no es un buffet. Ese cristianismo buffet que vive en las iglesias y algunos pastores, donde creen que pueden tomar lo que quieren y no predican todo el consejo de Dios, eso no existe. De hecho, yo le doy gracias a Dios por predicar libro por libro de principio a fin. Porque me obliga como pastor a tener que enfrentar pasajes que de otra manera, con toda honestidad, posiblemente hubiese tratado de evadir. Por su complejidad posiblemente interpretativa y también porque son pasajes que serían duros para mí, para la iglesia. Pero al no tener escapatoria, tengo que enfrentarlos. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si deteñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todo, vea cómo todo el tiempo todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto. Vea la asociación con la invalidación del pacto en Deuteronomio 31 y lo relacionado a ello en Levítico capítulo 26, versículo 15. Yo también haré con vosotros esto. Ahora Dios le va a decir, ustedes hacen eso, no hay problema, esto es lo que viene. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro, oye el lenguaje porque lo va a ver luego, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Dios no le está hablando a las naciones, le está hablando a Israel. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más. O sea que Dios le dijo a Israel, cuando ustedes pequen y yo los llame al arrepentimiento y ustedes no se arrepientan, yo voy a traer juicio sobre ustedes. Y ese juicio va a ser 7 veces más de lo que había hablado. Pero continuemos. Voy a adelantar por tiempo el versículo 21. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, o sea, continúas en rebeldía, yo añadiré
sobre vosotros 7 veces más plagas. Principio de analogía de la fe. Vuelve con el 7. Lo que está viendo es una progresión, es un increciendo, está escalando. Va a ser más duro el castigo, es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que dice esos 7. Te castigué en el cuarto un día, la próxima vez son 3, la próxima vez es una semana, es lo que está diciendo. Y ese es el lenguaje de Apocalipsis, que no se puede entender si usted no entiende el Antiguo Testamento. No hay una repetición, es que hay un aumento en la escala del juicio, que lo que está señalando es, que es lo que dice Apocalipsis, que ni aun con todo lo que vivirían, no se arrepentían. Mira el versículo 24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Versículo 28. Y yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces. Entonces, Dios ha hablado y le había dicho al pueblo. El pueblo sabía lo que Dios estaba hablando, que estaban en una relación de pacto y que la violación de ese pacto traería el juicio sobre el pueblo. Que aún así Dios los llamaría a arrepentimiento, esperando que se arrepintiesen, pero si no se arrepentían, debían esperar un juicio más severo. Y si aún en el medio del juicio más severo, Dios los llamaba nuevamente a arrepentimiento y no se arrepentían, Dios traería un juicio todavía mucho más duro. ¿Ya ven que el contexto está en la Escritura? Porque hay que buscarlo fuera de la Escritura. Regresemos a Deuteronomio 31. Estamos en el versículo 16, capítulo 31, versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá, escuche, futuro. Ya viene el juicio hacia el futuro. Y se encenderá mi furor contra él es contra Israel, en aquel día. De hecho, es una palabra clave en todos los profetas, en aquel día. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Eso no es lo que dijo, lo acabamos de leer en Levítico. Voy a voltear mi rostro. Y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Usted era pastor, perdón, porque usted le puso el cántico profético de Moisés, versículo 19, al libro. Ahora pues, escribíos este cántico. Este cántico no se canta en la iglesia, porque nos gustan las Biblias de promesa, no las Biblias que hablen de juicio. Nuestra tendencia es a leer la Biblia como un horóscopo, buscando el color del día, el pasaje de bendición. No estoy diciendo mal si usted tiene esa Biblia, no me malentienda. Solo lo dramatizo un poco para que entiendan. Tal vez deberíamos leer más los versículos que señalan lo que sucede a los desobedientes. Porque estamos acostumbrados a desobedecer a Dios y a creer que sin arrepentimiento, sin una profunda constricción de lo que eso representa, y sin tornarnos de nuestro pecado, y sin retribuir lo que no hemos hecho, vamos a ser perdonados. Porque ya hemos llegado a un punto de la iglesia que tomamos su misericordia y su gracia como algo que merecemos. Pero la Biblia no enseña que merecemos
su gracia. Usted y yo merecíamos, si estamos en Cristo, anteriormente la muerte. Cuando hablamos de justicia, hablamos de nuestra sentencia. Cuídese de usar mucho el lenguaje, esto no es justo. Ahora pues escribióse este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos. Sería un buen cántico, yo no sé cómo cantaríamos, bueno, Dios va a caer. Pero bueno, ya se lo digo a los músicos. Para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Por eso le titulé uno de mis libros, El Cántico Profético de Israel, que anunciaba lo que sucedería en aquel día. Pero ¿cuándo es aquel día? Adelanto al versículo 28, capítulo 31. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y la tierra. Por eso es que se habla de la importancia en el nuevo pacto, llamando a Dios por testigo al cielo y la tierra, porque eso sucedió en el primer pacto. Es un mensaje que habla del pacto en el que se encuentra, no solo de lo que vendría, sino Dios llama por testigo ante el pueblo al cielo y a la tierra. Y mire lo que dice el versículo 29, este es clave. Porque yo sé, no es yo creo, yo pienso, es mi teoría, a mí me dijeron, a mí me parece, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Que os ha de venir mal, ¿cuándo? En los postreros días. Esos no son los postreros días que está hablando el Nuevo Testamento. Entonces está hablando de escatología. Está hablando de los eventos de juicio que iban a suceder en un futuro, donde Dios se cansaría por violación del pacto, y donde esta violación del pacto traería el juicio de Dios sobre Israel, pero no sería el fin, porque ese juicio daría paso a la introducción del nuevo pacto, porque desde el principio el primer pacto era un pacto temporal. Hay mucho que decir aquí, solo voy a ir, creo que uno de los pasajes más claves. Hebreos capítulo 9, versículo 23. A mí me da mucha tristeza que la iglesia de hoy quiera reconstruir lo que Dios dijo que tendría un fin, que cumplió un propósito, que fue parte de lo establecido por Dios, pero que debía cesar, porque era sombra, no era la imagen, era sombra, no era la imagen, pero una vez llegada la imagen, que es Cristo, no es necesaria la sombra. Hebreos 9:23 afirma: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura, escuchen, mira lo que va a hacer una comparación. Acaba de decir que Cristo entró en el santuario, ¿qué? No dice que entró, que no entró en el santuario hecho de mano. En otras palabras, ¿qué? En el templo que ellos tenían, que había sido mandado a construir. Entonces, si no entró en ese templo o tabernáculo, ¿dónde entró? Dice que era figura del verdadero, sino en el cielo mismo.
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo no se declaró sumo sacerdote, no entró a ministrar en el templo dentro de su tiempo, pero la Escritura dice que Él entró a mediar nuestra salvación en el lugar santísimo. En el lugar donde un solo hombre que tipificaba a Cristo entraba una vez al año. Y Cristo entra al lugar santísimo según Hebreos, pero al mismo cielo. Porque Él no se presentaría en el tabernáculo de abajo, porque esa era solo una figura del verdadero. Versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en Él. Cristo había consumado una obra sacerdotal establecida en el salmo más importante del Antiguo Testamento, Salmo 110. El Salmo 110, donde más es citado y aludido, es en el libro de Hebreos 9 veces. ¿Por qué? Porque Cristo es Melquisedec. El Melquisedec establecido en el Salmo 110. El rey que también sería un sumo sacerdote. Ya hablamos de eso en una de las sesiones, que eran ministerios aparte, pero todos apuntaban a la obra de Cristo. Habiendo llevado su sacrificio, había consumado el nuevo pacto. Que aprovecho la coyuntura, el momento, y no puedo entender cómo nuestras iglesias en general, o muchas de ellas, en algún punto, sea una vez al mes, como lo tengan, yo no entro a criticar eso, celebran una de las ordenanzas establecidas por Dios, la Santa Cena, la Eucaristía, la comunión, como usted quiera nombrarlo, no es relevante en este momento. Cuando se hace o se lleva a cabo la Santa Cena, ¿qué se celebra? El verdadero significado de la Pascua. No la Pascua del pueblo saliendo de Egipto, sino Cristo, nuestra Pascua. Cristo siendo aquel cordero que sería inmolado para salvación de su pueblo. Y en ocasiones, sea el ministro o alguno de los que están ministrando, oficiando, leen las Escrituras. Sea en los Evangelios o en el capítulo 11 de la carta a los Corintios. Y dicen, esta es la copa del nuevo pacto. Pero no creen que el nuevo pacto sea consumado. ¿Sabe usted que una parte de la iglesia entiende que el nuevo pacto no se ha consumado? Porque su posición escatológica establece que la iglesia disfruta algo del nuevo pacto, pero que el nuevo pacto realmente es el momento en el que Dios va a salvar a Israel. Es Ezequiel 36 y especialmente en el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel capítulo 37. Y ese momento no va a suceder, según ellos, sino hasta el tiempo de la gran tribulación, donde Dios vuelva a colocar su trato personal con su esposa. ¿Eso significaría que la iglesia es una querida? ¿Cómo podemos celebrar la cena y leer? Porque Jesús mismo afirmó, esta es la sangre que por vosotros es derramada. Y luego afirmar, bueno, el nuevo pacto no se puede haber cumplido
Porque hay un sentimiento muy profundo por algunos por Israel, y como Israel según ellos no ha sido alcanzado, se va a alcanzar en aquel día, que no es este día, es el que ellos han establecido, es allá donde se va a salvar. La Biblia declara que Jesucristo es el cumplimiento del nuevo pacto. Y no solamente lo afirma, en el tiempo en el que el autor de Hebreos está escribiendo, claramente le escribe a los hebreos en el siglo I que aquello iba a cesar. Lo que en el siglo I dicen que iba a cesar, los cristianos hoy están orando para que empiece. Necesitamos un tercer templo. El templo de salvación, lo hemos visto, es Cristo. Y los creyentes son piedras de ese templo. ¿Qué obra se necesita llevar a cabo en el templo? Mírenlo en el versículo 13 del capítulo 8. Estamos en el 9 y volvemos al cántico profético. Hebreos 8, 13. Porque una cosa es decir algo con la boca y otra cosa es probarla con la Escritura. A nosotros nos interesa ir a la Escritura. Al decir nuevo pacto, que de hecho el pasaje de base es Jeremías capítulo 31, y si usted busca luego la Santa Cena, si no se había percatado, cuando Jesús está hablando del nuevo pacto, aunque está asociada a la Pascua, el pasaje o la referencia de base profética es Jeremías capítulo 31. El autor de Hebreos acaba de citar el cumplimiento de Jeremías 31, 31 al 34. Si usted tiene una vez más una Biblia con referencia, usted podrá notar que en el versículo 12 su Biblia debe tener una nota que lo va a llevar a Jeremías capítulo 31. Y mire inmediatamente lo que dice. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Y qué iba a suceder? ¿Por qué iba a desaparecer? Porque era el juicio de Dios, y además la violación de aquel pacto terminaría y daría paso al nuevo pacto. Ese juicio no podía cerrar, o esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto, sin el juicio. Porque el Antiguo Testamento, ya hemos visto que Levítico capítulo 26, Deuteronomio 28 hasta el 32 establecen los juicios que vendrían sobre aquellos que violasen ¿qué? El pacto. Entonces esta carta nos ayuda a ver que este juicio era sobre Israel, y nos podría dar alguna pista de cuándo iba a ocurrir aquel juicio que hemos visto que ocurriría en los postreros días en Deuteronomio capítulo 31, o sí, Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, y ya va a ver por qué esto es importante, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Podría observar su Biblia, no necesita una Biblia de estudio. Usted puede ver que lo que el autor de Hebreos va a citar es Deuteronomio 32. No hemos entrado a ese capítulo, llegamos hasta el final del 31. Y en el 32 es en el que se explica lo que iba a suceder. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿A quién vendría a juzgar Dios? Yo no sé, con todo respeto, lo dice claramente. El Señor juzgará al mundo, a las naciones, a su pueblo. Yo no creo que yo necesite un diccionario con codificación Strong o algo. Es que lo dice en español, no sé, a menos que sea una mala traducción. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Adelanto por tiempo para regresar a Deuteronomio 32, versículo 37, y nos vamos al Antiguo Testamento. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabe que la Biblia delimita con claridad el tiempo de la aparición del juicio llamado la venida del Hijo del Hombre?
Sabe que en el campo académico es el talón de Aquiles del cristianismo. Jesús sí afirmó que aparecería en el primer siglo. A veces pensamos que no y tratamos de hacer malabares y decimos que no. Bueno, sí, en Mateo 23 dice esto pasará en esta generación, pero puede ser que lo dijo, pero no es esta generación, es otra generación, es aquella generación la que viera aquel día. Lo mismo hacemos con Mateo capítulo 24, versículo 30. Pero ¿cómo sabemos que esa interpretación es incorrecta? Porque Mateo capítulo 24 y versículo 25 identifican con toda claridad cuál era el juicio que iba a suceder. Y ya lo vimos que Mateo 24, versículo 15 dice que era el juicio de la abominación desoladora que fue profetizado por Daniel. Y el libro de Daniel en el capítulo 7 dice que la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que Daniel capítulo 7, versículo 13, sucedería en los días del cuarto imperio. Y el cuarto imperio está claramente establecido en Daniel 7 con figuras de animales, siendo el primero Babilonia, el segundo Medo-Persia, el tercero Grecia y el cuarto era Roma. Regresemos a Deuteronomio 32. ¿Sabe qué Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 23 a sus discípulos cuando los envió a predicar el Evangelio? Mateo capítulo 10, versículo 23. Les dijo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Judea, ni tan siquiera iban a finalizar la tarea completa de predicar en la extensión del territorio que abarcaba el asentamiento de Israel dentro del Imperio Romano, cuando Jesús dijo, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Yo no sé cómo usted puede interpretar que Jesús le está diciendo a sus discípulos, les da una encomienda y les dice, ustedes no van a terminar a ellos, no a otros, a ustedes, esta tarea cuando vean el juicio. A menos que la vida de ellos durara 2000 años o algo así, alguno esté vivo, yo no lo sé. Tenemos un problema. Un hombre o un teólogo de los que respeto, R.C. Sproul, en su libro The Last Day According to Jesus, Los últimos días de acuerdo con Jesús, fue traducido, por si usted gusta leerlo, es un buen libro, de editorial Querigma. Le cambiaron el título, me parece que le colocaron el título La escatología de Jesús. Sproul se dio cuenta del problema y cita por lo menos al filósofo Bertrand Russell. Escribió un libro en español titulado ¿Por qué no soy cristiano? Y Russell, entre otros, aseveran que Jesús no puede ser considerado ni tan siquiera, escuche bien, no un Mesías, un buen profeta, porque Jesús vaticinó, anunció una llegada que no cumplió. Sí la cumplió. Pero la iglesia de hoy no sabe que se cumplió. Una parte de la iglesia no entiende que se cumplió. Regresemos a Deuteronomio, capítulo 32. ¿Sabe usted que en Mateo capítulo 16, cuando Jesús se aparta a Cesarea de Filipos con sus discípulos, en un tiempo de intimidad antes de la última semana de su ministerio, que es la semana más importante dentro de los evangelios, Jesús le va a anunciar lo mismo a sus discípulos? Algunos de ustedes no estarán dispuestos a morir por el evangelio, sino hasta que veáis el juicio de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo ellos podían ver el juicio de la venida del hombre luego de su muerte, cuando debía acontecer durante la vida de al menos de algunos de aquellos discípulos? Es serio el asunto, iglesia. No se trata de si tenemos meras diferencias. Podemos jugar nosotros malabares teológicos para tratar de acomodar las cosas. Los pasajes dicen lo que dicen. Y los escépticos, aunque realmente no puedan entender la complejidad del evangelio, eso lo guía a Cristo. No son estúpidos, no son tontos. El texto dice lo que dice.
Mire lo que iba a ocurrir en Deuteronomio 32 y va a ver cuán ligado está a Cristo nuevamente. Recuerda que, se ha leído, ¿verdad? Deuteronomio, Mateo 23. Se habla mucho, en otras ocasiones, Jesús habló mucho de esto, pero ese es uno de los capítulos clave. Lo que iba a ocurrir sobre esta generación. ¿Sabe que esa generación es la generación anunciada en Deuteronomio 32? Vamos a verlo. Escuchad cielos y hablaré y oiga tierra. Deuteronomio 32:1. Los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Observe, note, percátese el nombre o el título que se le asigna en este capítulo a Dios. Él es la roca. Es importante, porque algunos dicen que el concepto eclesia, en Mateo 16, es un término nuevo. Es una palabra nueva que la iglesia nace en el Nuevo Testamento. Con todo respeto, no sé si es ignorancia, no creo que sea de maldad. ¿Por qué ninguno de los discípulos, cuando Jesús habló sobre esta roca, edificaré la iglesia, que esa roca, que es Cristo? Es la piedra de tropiezo que los edificadores desecharían y que vendría por esa causa el juicio, veremos. ¿Por qué ninguno de sus apóstoles, si el término eclesia era un término nuevo, alguno de los 12 apóstoles debía haberle dicho: oye maestro, por favor, explíqueme, ¿a qué te refieres con la iglesia? Porque en la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, que es la traducción del hebreo y las partes en arameo al griego, la palabra en hebreo que se usa para congregación y asamblea había sido traducida como la eclesia. Entonces el término ya venía. El término significaba la asamblea o la congregación. Por eso tenemos asambleas de Dios como un nombre para los pentecostales, una organización pentecostal. Nadie preguntó, porque de hecho no solamente el Antiguo Testamento había traducido las palabras de hebreo, asamblea y congregación, con el término griego eclesia, sino que cuando uno estudia el Nuevo Testamento, la mayor parte de las citas a las que se hace referencia o alusión en el Nuevo Testamento no se usa el hebreo. Las referencias provienen de la Septuaginta, la versión de los 70. Porque aproximadamente 74 traductores judíos fueron comisionados para traducir el Antiguo Testamento al griego. Entonces la roca es Cristo, y sobre esa roca Él edificaría la iglesia. Y el versículo 4 dice de Deuteronomio 32, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Recuerde que esta generación torcida y perversa sí tenía implicaciones dentro del contexto, porque Dios sabía que el pueblo se iba a desviar, pero esto está profetizando lo que iba a suceder en los postreros días. Iban a despreciar a la roca. Lo va a decir más claramente. Mira el versículo 6, observa, dice, hace una pregunta: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas. Los toma, lo lleva sobre las plumas. ¿Sabe usted que cuando Jesús llora en la entrada triunfal, este es uno de los pasajes de base y no lo sabemos porque no conocemos el Antiguo Testamento? Cuando Jesús dice, oh Israel, Israel, si conocieres al menos lo que es para ti, yo hubiese querido ser como que los cubre con sus alas. La referencia es esta. Jehová solo le guió, versículo 12, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Está hablando de cómo la locura del pueblo rechazar un Dios que los había bendecido, que los había librado de Egipto. Les está diciendo, son necios, son torpes, son tontos. ¿Cómo se van a alejar de Jehová? Así somos. Triste, pero así somos. ¿Qué le pasó a Israel? Adelanto el versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Empezó a patear. Engordaste, te cubriste de grasa. Esa es la grasa que principalmente se habla del por qué se necesita la regeneración. Esa es la razón que Dios le da al profeta Isaías en el capítulo 6 cuando va a ser enviado. Este pueblo no te va a escuchar, Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá delante de nosotros? Envíame a mí. Dios le dice, ¿sabes qué? Ese pueblo no te va a escuchar. Porque tiene un corazón engrosado. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para escuchar y no escuchan. Tienen una voluntad torcida y no te van a querer escuchar. Porque no me quieren escuchar a mí. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Y menospreció la roca. A Cristo. Y menospreció la roca de su salvación. Escucha el lenguaje. Le despertaron a celos. Recuerde que están en pacto marital. Y se van a comprometer con los dioses paganos, con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Vuelve con el tema de la roca. Y todavía algunos dicen que la roca es Pedro y se confunden. Lo he dicho públicamente y si me ha traído algún problema, pues yo los aguanto. Creo que todo seminario, instituto, como usted le quiera llamar, que no empieza por pedirle a sus estudiantes o discípulos que primero tienen que leer la Biblia, va a fracasar. Yo he pasado por 5 seminarios y ninguno me requirió leer la Biblia. 5 seminarios. Un montón de papeles en una pared con firmas. Ninguno. No sé si es que se espera que el seminarista tiene un amor por Dios y que él va a leer la Biblia solo. No solamente debería ser parte de lo que se espera, sino dentro del proceso académico se debe delinear, establecer los procesos para hacer algo y ver que ese estudiante esté leyendo la Escritura. Pero no hay problema.
nos graduamos con 9 cursos de Antiguo Testamento, 9 créditos o 12 créditos y unos cuantos créditos del Nuevo Testamento. O sea que con 4 clases que usted tome de los 39 libros del Antiguo Testamento, ustedes conocen el Antiguo Testamento. Para mí es bien serio. Yo reconozco que yo abandoné el Antiguo Testamento. Porque en mi escatología siempre me crié bajo el premilenialismo dispensacional, hablaremos algo. La llamada teología del rapto secreto. Y a mí nadie me dijo que ese sistema era un sistema hermenéutico. Más que escatología era hermenéutico. Ellos creían que la Escritura tiene contradicciones y que la única manera de reconciliar las contradicciones en la Biblia era estableciendo dispensaciones soteriológicas, o sea, economía soteriológica. Déjeme decirlo de manera más sencilla tal vez. Que Dios establece un plan de salvación por cierto tiempo, le comunica al hombre cierta revelación, espera que el hombre le obedezca y sobre eso se salva, terminando cada dispensación en un fracaso y en un nuevo plan. O sea, que son 7 dispensaciones donde Dios prueba, error, prueba, error, prueba, error. ¿Ese no es el Dios de la Escritura? El Dios de la Escritura no conoce las cosas. Él las determina. Él las establece. Cuando usted va a Génesis, la Escritura dice que en el 7º día Dios descansó. ¿Estaba cansado humanamente? ¿En qué sentido descansó? No me quiero desviar del tema, pero la contestación está en la Biblia, en otro versículo, todo está en la Biblia. Está en Hebreos 4. Dice que Dios descansó porque ya estaba determinado, delineado lo que habría de acontecer. Todo lo que sucede en nuestra esfera humana, en la vida del tiempo, a nosotros nos sorprende, nos choca, nos integramos. Quisiéramos saber lo que va a suceder. Pero el autor de Génesis, interpretado por el autor de la carta a los Hebreos, dice que cuando Dios descansó, literalmente significa que no solo había creado, había colocado toda la creación en orden, delineado el plan, para que todo finalmente redundara en su. Este pueblo se alejaría de Dios. Dios vendría en ira. ¿Cómo sabemos que esto que está ocurriendo aquí es lo que está hablando el Nuevo Testamento? Hay muchas razones para verlo, pero una de las más claras la vamos a hallar ahora en el versículo 20, Deuteronomio 32:20. Y digo, esconderé de ellos mi rostro. Y eso lo leímos en el capítulo 31. Cuando Dios llama al tabernáculo a Josué, a Moisés y a Josué, y les dice: yo me voy a tornar en contra de ustedes, voy a voltear mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Este es el contexto de Mateo capítulo 23, los 7 ayes sobre los escribas y los fariseos. Jesús les está diciendo, ellos saben lo que Jesús está diciendo. La iglesia de hoy a veces no sabemos por nuestro desconocimiento del Antiguo Testamento. Jesús les está diciendo, aquella generación que habló Moisés, que vería el juicio de Dios, que colmarían la copa de la ira de Dios. Esa es esta generación. La que después de haber matado a todos los que le fueron enviados, finalmente matarían al enviado por Dios. Ya llegaremos, que dice Jesús. Ellos me movieron a celo, versículo 21. Con lo que no es Dios, o sea,
pudiéndome servir directamente, habiéndome yo revelado a ellos, habiéndoles bendecido, habiéndoles dado mi palabra, la revelación. Ellos me abandonan para seguir lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los provocaré, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Oiga, eso no es Romanos capítulo 10. Y Pablo no está diciendo en Romanos 10 que eso se estaba cumpliendo en su tiempo. Eso es Romanos capítulo 10. Ese es el pasaje o parte de los pasajes de Romanos capítulo 9, 10 y 11, donde Pablo en el capítulo 9 empieza a decir: Dios no ha fallado nunca con Israel. Es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Para empezar, ustedes han creído, Pablo se dirige a los romanos, que todos por genealogía son parte de Israel. Nos hemos equivocado, así no funciona. En Isaac te será llamada descendencia. Los hijos de Dios son como Isaac, son los hijos de la promesa. De hecho, nacen como Isaac, nacen por Dios. Son un milagro de Dios, porque la salvación es el milagro, no de cambiar un hombre malo en un hombre bueno, de cambiar, de levantar un hombre muerto en uno vivo. Es una resurrección. Eso es lo que establece Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por pura gracia hemos sido levantados. Entonces esto es parte del Nuevo Testamento, y si es parte del Nuevo Testamento, ¿por qué todavía lo estamos colocando hacia un futuro? No voy a ir a Romanos por no... Voy a adelantar muchísimo. Todo esto está explicado en el libro. Se llama el Cántico Profético de Moisés. Quiero mostrarle ahora la conexión del día de venganza que vimos en Hebreos. Estamos en Hebreos en el capítulo 10 y habla: mía es la venganza, yo pagaré. Y habla de un juicio que estaba por suceder. Ese día de venganza es el mismo día de retribución que leímos en Lucas 21. Y ese día de retribución de Lucas 21 era el juicio contra la ciudad de Jerusalén. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed. Pastor, llévenos y díganos dónde se habla del día de la venganza en el cántico profético. Ahora vamos, versículo 35. Si usted, nuevamente sé que estoy repitiendo lo mismo, observe que Deuteronomio capítulo 35 tiene dos referencias a la mayoría de las iglesias, de las Biblias, que lo llevan a Romanos 12 y lo llevan a Hebreos 10. O sea, los propios traductores de la Escritura se percatan que esto que Moisés está hablando es exactamente lo que Pablo luego está hablando. O sea que Pablo está yendo al Antiguo Testamento y nos está entonces diciendo cuál es el pasaje de referencia de base para poder entender lo que Romanos está diciendo. ¿Qué yo hacía? Tomaba un comentario bíblico de alguno de los teólogos favoritos. En español son pocos porque son limitados, y en el ambiente reformado todavía menos. Y iba, por no mencionar el nombre de ninguno, iba a alguno de ellos para ver qué es lo que ellos decían, y por lo general terminaba haciendo una nota de lo que ellos decían. Si van viendo, más que hablar del tema de la escatología, y lo he hecho con todo el propósito, estoy demostrándole que gran parte del problema con la escatología está en la hermenéutica. En la manera en la que nos acercamos al texto, en la manera en que interpretamos la Escritura. Mía es la venganza y la retribución. Lucas 21, 22. El día de retribución. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Dice, Israel es tan orgulloso que no entiende. Yo lo llamo y no se arrepiente.
pero verán lo que va a venir sobre ustedes, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará al mundo. Ahí dice a su pueblo. Tengo que decir, ay, se acabó el tiempo, que en las tablas que espero presentar he preparado, quisiera terminar en la próxima sesión mostrándole unas gráficas que he preparado de las diferentes posiciones en términos de dónde ocurren cronológicamente los eventos futuros. Pero tengo que afirmar que la división que hace la escuela premilenial dispensacional, yo sé que algunos no van a entender, el premilenialismo establece que el milenio inicia luego de la segunda venida. Primero acontece la segunda venida y luego es el milenio. En ese sistema de interpretación de esos últimos tiempos, o del tiempo del fin, ese sistema separa, reconoce, distingue dos juicios diferentes. El día de la ira contra Jacob y el juicio final. Ese día de la ira de Dios contra Jacob, que su base viene de Jeremías, es lo que ocurre dentro de la última semana, según su interpretación, de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Que por lo general sucede luego de los primeros 3 años y medio, donde Dios, según esa escuela de pensamiento, se torna a Israel. Por eso es que los gentiles se van, porque los gentiles no pertenecen a lo que va a suceder. Ese sistema establece que las profecías están divididas y las bendiciones. Tenemos dos futuros distintos, según ellos, Israel y la iglesia. El de Israel, sus promesas son terrenales. Las promesas de la iglesia son espirituales. El pueblo verdadero de Dios no es Israel, es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser removida para Dios retomar con su primera esposa, que es Israel. Por eso usted lo ha escuchado en la frase, tal vez no lo sepa, porque muchos pastores que lo predican tampoco lo saben. Y hoy usted ha escuchado la frase, es que Israel es el reloj profético de Dios. Cuando ellos hablan de que Israel es el reloj profético de Dios, lo que están diciendo es, Dios paró el reloj, porque en su juicio contra Israel por haber rechazado al Mesías y haberle dado muerte, Dios ha detenido su trato con ellos, ha abierto una ventana de posibilidad para la iglesia por un espacio de tiempo de gracia. Pero esa ventana de gracia se tiene que cerrar porque Dios va a volver a tratar con su esposa. Los gentiles suben a las nubes. Los cristianos ni saben por qué van al cielo de esa forma. Esa es la verdadera razón en ese sistema. Y reto a alguien que me pruebe lo contrario. Esa es la verdadera razón. Y luego que la iglesia se va, entonces Dios comienza su trato nuevamente con Israel. Y es en ese tiempo de gran tribulación que una parte de Israel, o algunos interpretan todo Israel, que Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27, dependiendo, establecen que Israel se va a tornar a Dios. No sin antes haber hecho un pacto con el anticristo. Pero aquí está hablando de cosas que están sucediendo hacia el futuro, o que iban a suceder al futuro, pero el Nuevo Testamento dice que están ocurriendo en el tiempo de Pablo. Ahí habla del celo. Voy a terminar con el celo en el Nuevo Testamento y termino. El tiempo terminó. Nos queda algo, pero por favor, a mí me gusta probar las cosas y requieren tiempo. Vaya conmigo a Romanos, por favor, quiero probárselo. Romanos capítulo 10. Porque de nuevo, una cosa es con la boca y otra cosa es en la Biblia.
Voy a iniciar en el capítulo 10, en el versículo 16. Preste atención y con esto voy a terminar. Esta lectura es poderosa para mí. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, vuelve al Antiguo Testamento. Todo el tiempo el Nuevo Testamento está hablando del Antiguo Testamento. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese no es el versículo 1 de Isaías 53. Lo leemos en las iglesias no menos de una vez al año. Cuando llegue el tiempo de hablar de la muerte de Cristo. Anunciaba proféticamente, es por lo que Pablo lo está trayendo, que Israel no creería el Evangelio. Que cuando el Evangelio fuese anunciado su cumplimiento, Israel no tendría entendimiento. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese pasaje sí lo usamos. Fuera de contexto, pero lo usamos. Lo que Pablo está diciendo, escuche bien, es: si la salvación viene por medio de creer la palabra, Israel fue el primero en escuchar la palabra y era el pueblo de Dios y eran escogidos por Dios. ¿Cómo es posible que al escuchar la palabra no creyesen? Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero Pablo les está diciendo es que ya Dios había profetizado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento del Mesías en Cristo. Pero conmigo. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? ¿Qué es que no han oído? Antes, escuche, antes por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y no que el Evangelio no se había predicado. Debe leer ese versículo nuevamente. Está estableciendo que esa encomienda antes del juicio que estaba delimitada al área de Judea, porque Jesús le dijo a sus discípulos en la comisión que se expande como la gran comisión en Mateo 28, no inicia en Mateo 28, inicia en Mateo capítulo 10. ¿Recuerdan Mateo 10:23? No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Judea cuando veréis venir la venida del Hijo del Hombre en las nubes de juicio. Y aquí está diciendo, Israel no ha creído porque no ha oído. Es que no hemos enviado todavía misioneros, predicadores para que sean alcanzados. Ese es el verdadero contexto, no es que le damos evangelismo. Qué fácil es sacar un pasaje fuera de contexto, como un pretexto. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Oh, pero mira lo que dice ahora. Mire la conexión con el cántico profético. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Qué era lo que Israel ya sabía de antemano? Escuche. ¿Recuerdan que el cántico profético debía ser cantado o anunciado cada 7 años? ¿Se imagina cuántas veces esto fue cantado desde Moisés hasta el tiempo de Cristo? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, porque el origen es aquí, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Eso es Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Y Pablo está diciendo que esa era la razón por la cual
los judíos en su mayoría no habían abrazado el Evangelio. El Evangelio no había fallado. El Evangelio había sido predicado. Pero también fue anunciado que solo un remanente creería. Y un remanente no son todos. Entonces estamos en Romanos capítulo 10, donde Pablo está mostrando que Dios no ha fallado, que de antemano profetizó el endurecimiento de Israel. Y dicho sea de paso, no sé si ha notado, pero tiene que verlo. ¿Qué? A mí me enseñaron que los gentiles no estaban en el Antiguo Testamento, que nunca se habla en el Antiguo Testamento de la salvación de los gentiles. Desde que empezamos hemos probado que eso no es correcto. Porque la promesa del linaje, de la simiente, no eran los descendientes de sangre de Abraham, sino los que serían salvos en Cristo, y ahí estaban los gentiles. Y donde Dios determinó salvar un pueblo desde antes de la fundación del mundo, uno, no dos, que dentro de la ejecución del programa soteriológico salvífico, Dios iniciara escogiendo un pueblo para luz a las naciones, y que fallando ese pueblo, ese evangelio sería luego transmitido al mundo, no invalida que los gentiles ya formaban parte del plan de Dios. Solo que en el diseño de Dios habría un momento específico en el que el evangelio se tornaría por completo los gentiles. Eso es lo que va a estar diciendo en el momento. El pueblo de Israel va a quedar en endurecimiento y va a venir el juicio. Cuando vamos a Mateo, desde el inicio habla del juicio que vendría. Desde el inicio. No tengo tiempo a pasar por todos los capítulos, pero vamos a ir sobre algunos importantes. Y voy a iniciar en el capítulo 3 y no voy a estar leyendo solo para poderlo llevar a los capítulos relevantes. La llegada de Juan el Bautista, hablé algo de eso ya. Con los pastores que tuvimos una reunión el día de ayer. ¿Por qué Juan el Bautista? Escuche bien. Porque según Mateo capítulo 17, los propios discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, los escribas dicen que la restauración de todas las cosas, el reino, va a ser precedido por la llegada de Elías. ¿Y quién es Elías? Malaquías capítulo 4, último profeta del Antiguo Testamento, versículos 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Ese profeta que llega ¿en qué tiempo? Malaquías capítulo 4, versículo 1. En el día ardiente de la vida de Dios. Vemos solo en nuestra iglesia la llegada de Juan el Bautista, bueno, como alguien que comienza a hablar del Evangelio para romper el hielo al que existía. Eso es lo que predicamos. Es mucho más que eso. Si era el mensajero, era el cumplimiento de Isaías capítulo 40, versículo 3. Era el que abriría el camino, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Pero era el Elías, en medio de la rebeldía del pueblo, así como Elías había fungido en el Antiguo Testamento. Vendría a anunciar salvación y juicio. El problema es que nuestra iglesia, los que han escuchado tradicionalmente, en su mayoría, no todas, es que la llegada del Mesías lo que anuncia es salvación. Y hemos desligado de los profetas el anuncio del juicio. Lo separamos. ¿Por qué? Porque vemos sí el juicio, y no es que no reconocemos un juicio, pero decimos ese debe ser el juicio final. O sea que Dios nos salva ahora, y solo al final es que Él va a llevar a cabo el juicio. En el sistema dispensacional, como decía, se reconoce que hay un día de ira para Jacob que aparece en la tribulación, pero ese no es el día del fin. Ese es el juicio contra Jerusalén por haber rechazado al Mesías, que
finaliza con la segunda venida en la doctrina del rapto, dando paso al milenio. Y es al final del milenio que se lleva a cabo la batalla de Gog y Magog, la última intervención de Satanás contra la iglesia. Son dos juicios separados, es mi punto. En muchos sistemas escatológicos no se distinguen esos juicios y se hacen un mismo juicio. Y no son el mismo juicio. Ya hablaremos si nos da tiempo. O sea que la llegada de Juan el Bautista es la llegada del último profeta dentro del antiguo pacto. O sea, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, en términos de haber recibido una revelación para el pueblo. Pero ese último profeta anuncia un profeta que va a llamar al pueblo al profeta que anuncia Moisés, Deuteronomio 18:18. Cristo, siendo el único profeta del nuevo pacto. Porque Cristo, recuerda los tres oficios: profeta, sacerdote y rey, son todos de él. Y él es la única voz profética del nuevo pacto. No le podemos añadir más. Eso es todo. Vaya conmigo a Mateo, ahí mismito, me están mencionando más o menos el tiempo y es necesario. Capítulo 8. Ya Jesús ha predicado, Juan el Bautista lo recibe, lo señala, el Cordero de Dios, bautiza a Jesús, todo lo que sucede. Jesús comienza su ministerio siendo dirigido al desierto, Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 5 al capítulo 7, el sermón del monte inicia y termina en el capítulo 7 y estamos ahora en el capítulo 8. En ese capítulo 8, voy a iniciar en el versículo, no voy a iniciar, no va al tiempo. Mira la perícopa, el encabezado del título que algunas Biblias tienen arriba del versículo 5, 8:5. Mi Biblia dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús se va a sorprender por cómo este centurión cree. Este centurión es un gentil. Es un gentil. Al oírlo Jesús, versículo 10, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nosotros usamos esto en las iglesias de fe y prosperidad para hablar de la fe, de la importancia de la fe, para recibir. Pero esto está envuelto en un ambiente escatológico, para destacar lo que ya vimos en los profetas, en Moisés, que llegado el tiempo de la venida del Mesías, el pueblo de Israel vendría a ser juzgado, Dios los dejaría en endurecimiento para dar paso a los gentiles. Y no comprendemos cuando vemos en estos versículos que ya está anticipando que mientras los judíos van a rechazar a Jesús y van a confabular para asesinarlo, los gentiles que no tienen la revelación comienzan a creer. Como primicias del ministerio de Pablo a los gentiles. Y mira lo que Jesús va a decir. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Escatología. ¿Quiénes son esos que se van a sentar en el reino? En la misma mesa de aquellos que recibieron las promesas de los patriarcas en un principio. Dejemos que la Biblia hable. Versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los hijos del reino en el contexto? El pueblo de Israel. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, Jesús está anticipando al ver la fe del centurión y le está diciendo: ya deben saber en qué tiempo en que estamos viviendo. Yo soy el Mesías y no me crees. Ni tan siquiera
no creéis a lo que yo digo, le dice, ni creéis a mis milagros, ellos hablan por sí mismos. Pero estos que nunca habían escuchado el Evangelio, creen al Evangelio. Y aprovecha el momento para decir, esto fue lo que fue profetizado. Que los gentiles vendrían a salvación. O por eso está en el Antiguo Testamento y no que la iglesia no está en el Antiguo Testamento. No que el Antiguo Testamento nada habla de la salvación de los gentiles. Me dieron un tiempo y quiero cumplir. Voy a adelantar bastante, pero vamos a llegar a una parte que sé que les va a llamar la atención. Mateo 21. Ya veo mi reloj. Es que lo tengo, pero siempre nunca lo veo. Nunca lo miro, perdón. Ya son las 3:42. Ay, Dios mío. Mateo capítulo 21. Esta es la entrada triunfal. Miren lo que quiero mostrarles, o espero poder mostrarles, por las Escrituras. Yo no soy autoridad, no me cite, no me interesa que me cite, no soy autoridad, quiero decirle. La autoridad es la Escritura. Si usted no puede ver por la Escritura lo que estamos diciendo, deséchelo. Pero si lo que estamos afirmando usted lo puede ver por la Escritura, usted tiene la obligación de estudiarlo y creerlo. Porque no tenemos derecho a cambiar el Evangelio, ni a escoger lo que nos parece. Esta es la entrada triunfal. ¿Sabe usted que la entrada triunfal es el cumplimiento de la profecía de la entrada del rey al reino? Es Zacarías capítulo 9. Es el rey que vendría cabalgando en un pollino. Cuando se acercó Jesús a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. ¿Y dónde los envió? Ve a Betfagé, en el monte de los olivos. ¿Sabe usted que Zacarías, la promesa que dice que en el día del juicio el Mesías se pararía sobre el monte de los olivos? Perdóneme por hacer el comentario y lo hago con todo el propósito no malo. No lo podemos ver por nuestro desconocimiento del Antiguo Testamento. Por eso yo regresé al Antiguo Testamento, no para judaizarme, no raíces hebreas, no movimientos mesiánicos. Porque el contexto, el fundamento, la base para entender el Nuevo Testamento es el Antiguo. Entra al templo, va a entrar a la ciudad y ya sabemos lo que sucede. Mientras Jesús va en ese pollino, al contemplar la ciudad, en los evangelios dice que lloró. ¿Por qué? Porque vio su destrucción. Oh Jerusalén, Jerusalén, si conocieses al menos en este día lo que es para tu salvación. Y va a citar el cántico profético. ¿Cuántas veces quise juntaros como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. No quisiste. En ese capítulo finaliza con la parábola de los labradores malvados. ¿Y cuál es la parábola de los labradores malvados? Ve el versículo 33, tiene una cita que lo lleva a Isaías 5. ¿Qué es Isaías capítulo 5? El juicio de Israel, la parábola de la viña de Isaías 5. El pueblo, el liderato que debía guiar al pueblo a Cristo, a la verdad, al Evangelio, se habían adueñado del pueblo. Y la Escritura dice que Dios les enviaba profetas y mensajeros porque esperaba fruto. Finalmente les envió su Hijo. Así empieza el versículo 37. Finalmente les envió su Hijo diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, fuera de Jerusalén. Jesús no muere fuera de Jerusalén.
Todo está ahí. Y le mataron. Jesús está anunciando su muerte. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos ladrones? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Recuerdan la roca? Esa roca en Deuteronomio 32 es la misma roca que se menciona en múltiples ocasiones en los Salmos y que es la roca que los edificadores desecharon. En Isaías está en todo el Antiguo Testamento. Es imposible no entender que Cristo es la roca. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras dónde nos está dirigiendo? ¿En qué Escritura? ¿El Nuevo Testamento no está? Tenemos que volver ¿dónde? Al Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Nuestros ojos es una profecía, no puedo abordarla. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pero esa transición no acabaría sin el juicio que vendría. Y mire cómo ellos interpretaron. Versículo 44. No, adelanto. Bueno, voy a leer el 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Esta está la interpretación ahí? Le pregunto, ¿dónde está la duda? Pasamos al capítulo 22. ¿Y cómo inicia el capítulo 22? Con la parábola de las fiestas de bodas. ¿Qué es la parábola de las fiestas de bodas? No tengo que anunciar mucho porque ya usted sabe. El pueblo estaba en un pacto marital, vendría un nuevo pacto y ese nuevo pacto es un pacto marital. Yo entraría en una nueva relación marital de pacto con el pueblo. Ese pacto fue anunciado. Pero ahora que ha llegado el novio para entrar en casamiento, que es el Mesías, salen a decirle, ha llegado el tiempo. Pero ellos comenzaron a decir, no tenemos tiempo, tenemos cosas que hacer. El padre de familia dice, yo he preparado todo esto para mí. ¿Y qué sucede? Que rechazaron la invitación. ¿Y qué hizo el rey? Versículo 7, al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué ciudad sería quemada? Pasamos al capítulo 23. Tenemos los 7 ayes contra los escribas y los fariseos por hipócritas. ¿Y qué se anuncia? Nuevamente la destrucción de Jerusalén. Versículo 37, por tiempo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea, está relacionado con la parábola de la viña. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, ya lo hemos hablado, junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, así se le llamaba el templo, vuestra casa, el templo, os es dejada desierta. ¿Y dónde se delimita o se establece el tiempo? En el versículo 36, de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entramos al capítulo 24 y ya sabemos que va a hablar de la abominación de desolación y que ocurriría en esta generación. Mateo 24:30. Y así puedo ir capítulo por capítulo, donde la última semana de Jesús, los dos temas de mayor importancia son su muerte y resurrección para salvación de muchos y el juicio que vendría sobre Jerusalén. Ese juicio no es el fin del mundo, es el juicio del fin
del antiguo pacto para dar paso al nuevo pacto y que el evangelio comenzase a llegar a las naciones hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahí nos encontramos, ahí debemos poner todo nuestro esfuerzo y se me acabó el tiempo. Quiero orar. Padre, gracias por este tiempo, esta oportunidad, donde me permite dirigirme a hermanos que no conozco, pero que con toda honestidad, con respeto me acerco, pero con la autoridad no que proviene de alguien que cree que es autoridad, sino con la autoridad de creer a tu palabra, de creer lo que he hablado por las Escrituras. Permitas tú, oh Dios, que tu palabra ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón, que podamos, por tu gracia, recibirla si es tuya. Como Pablo dijo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Que podamos ser como los bereanos, confirmar lo que se ha dicho. Si no es bíblico, pero si es bíblico, que podamos acercarnos a tu palabra y hacer los cambios necesarios. Señor, yo no espero haber cubierto todo, tampoco lo sé. Pero conoces mi corazón y mi verdadera intención es poder crear, si es posible, el deseo de regresar a la Escritura, de interpretar Escritura con Escritura, de regresar a la única revelación, a la antorcha profética más segura, que alumbre en un mundo de oscuridad. Que así alumbre, oh Dios, tu luz delante de tu pueblo. Y que esa luz de la revelación de tu gloria, manifestada en tu pueblo, sea colocada sobre el candelero y anunciada y proclamada con autoridad, con gozo, porque mientras el día dure, es necesario trabajar. Gracias por tu regreso, que lo creemos, pero permítenos continuar trabajando con esfuerzo y con ahínco, pues no es necesario saber el día y la hora, sino el saber que si hasta aquí en todo has sido fiel, no existe una sola razón para dudar de lo que resta. Bendice a tu pueblo. Y si hay alguien que está aquí y a lo mejor no ha sido salvo, y tu palabra en alguna forma, aunque un tema no usual para salvación, podría estar obrando en su corazón, tu espíritu trayéndolo al arrepentimiento y mostrándole, ves, la palabra de Dios es verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Oh Dios, nos gozamos como hay gozo en el reino de los cielos, cuando un pecador por tu gracia es alcanzado por el Evangelio. A ti damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.